noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Viene Yeshua HaMashiach. Gloria a Dios. De verdad que adorar al Señor es tremendo, hermano. Es tremendo adorar a Jesús. Mucha gente no lo entiende, hermano, porque de verdad no sé por qué les cuesta a mucha gente, no aquí, en muchos lados, ¿verdad? ¿Por qué les cuesta tanto adorar a Dios? Si supiéramos o entendiéramos los beneficios que hay de adorarle, de bendecirle. Mire, hay gente que piensa que brincamos porque sí, pero no, mire, la danza tiene un significado. Ahí en el Salmo 149, ahí puede mirar, ¿verdad?, la manera en que Dios pide que le alabe, porque una cosa es como yo quiero alabarle y otra cosa es como Él pide que yo le alabe. No voy a hablar de eso, pero me gusta hablarlo porque así hay algo que ha conquistado mi corazón en estos 30 años y que me ha ayudado a ver victorias, ¿verdad?, que usted no puede creerlo. Es la alabanza y la adoración. Por eso yo me suelto, hermano. A mí se me olvida que estoy acá al frente o que se me olvida que soy predicador y me destrampo y no cantamos la de voy a perder la compostura, porque si no me hubiera puesto peor. Pero mire, hermano, es que el alabar a Dios es un beneficio. Es un beneficio. Y alabarlo como Él dice es un beneficio doble. Amén. Pero no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, porque quería yo dárselo a notar, porque hoy el Señor se ha agradado de nuestra alabanza. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo es muy, muy importante. De hecho, he estado hablando con el pastor Víctor, ¿verdad?, que nos dé chance de poder tener una especie de seminario de mediodía acerca de este tema. Hoy lo vamos a tocar un poquito por encima, pero me gustaría mucho poder tener un seminario así de mediodía y que los que pudieran venir vengan, sobre todo los que están sirviendo, los que sirven a Dios de una manera, ¿verdad?, o de otra, puedan hacerlo. No nada más los que ministran en la iglesia, sino los que sirven a Dios afuera, que no, a lo mejor no figuran aquí adentro, pero que afuera están compartiendo la palabra y están hablando del Señor. Y pues en general a la iglesia, porque es un tema importante. Y para empezar, voy a pedirles que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Es un versículo bastante conocido. Capítulo 20, versículo 12, 20-12. Y no voy a leerlo todo, nada más voy a leer, ¿verdad?, una parte que quiero que lean, que escuchen. Éxodo 20:12. Yo estoy en Génesis esto. Ando todavía mal, hermano, de la alabanza. Me dejó medio loco. Sí, échale la culpa a la alabanza. Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este versículo literalmente habla acerca de honrar a nuestros padres y a nuestras madres físicos, ¿verdad? Se refiere a ello. Pero yo quiero hablar no de honrar al padre o a la madre nada más, sino de la palabra en sí. Quiero hablar acerca de la honra. ¿Qué es la honra?
el poder transformador de la honra, que desbloquea bendiciones y trae madurez espiritual. Fíjense, les voy a leer algo porque casi nunca predico con machote, porque me gusta, pues normalmente predico a como va, pero esta vez sí hice una predicación. Siempre las hago, casi nunca las doy, pero siempre las hago. Fíjense, la honra, ¿verdad?, no es una tradición religiosa vacía. Es una llave maestra que abre puertas de bendición, madurez y un fluir sobrenatural en nuestra vida. Hoy vamos a desafiar esta rebeldía sutil y esa religiosidad que nos frena para entender el verdadero poder de honrar a Dios, a nuestros pastores, a nuestros padres y a quienes nos imparten su palabra. Cuando hablamos de honra, todo comienza y termina en Dios. Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Y sí, Él es digno de toda la honra. Honrar a Dios no es solo levantar las manos en la alabanza o asistir a la iglesia. Es una postura del corazón. Es vivir reconociendo su soberanía, su bondad, su dirección en cada área de nuestra vida. Es ponerlo a Él en primer lugar en nuestras decisiones, nuestras finanzas y nuestras relaciones. Mire, la honra es algo que muchas veces en la iglesia no se entiende o se menosprecia, porque no la llegamos a comprender, ¿verdad?, como tal. Ayer el Señor nos permitió estar allá en San Antonio. Yo con San Juan sigo dándole a San Juan. San Antonio, ¿verdad? Y pudimos compartir allá con los hermanos acerca un poquito de la honra. Y hablando acerca, mire, y es que a veces hablamos de unas cosas y de repente cuando estás hablando como que te caen 20 en la cabeza, ¿verdad? Y le decía yo a los hermanos que la honra es algo que nació, ¿verdad?, desde el primer momento, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dios honró al hombre. ¿Cómo lo honra? Dándole vida, lo formó, le dio una tierra, le dio un lugar donde vivir, le dio animalitos y hasta lo honró con una esposa. Dios honró al hombre desde que lo creó. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que cuando el hombre peca, más allá de que la mujer haya tomado el fruto del árbol o de que el hombre lo haya comido, lo que en realidad sucedió es que no honraron a Dios. ¿Sabías que el principio de la honra es el amor? Cuando tú amas, honras. Cuando no amas, deshonras. Yo le decía a una persona, ¿verdad?, comentando acerca del tema, le decía yo, es que nadie está forzado a amar a nadie. Hay gente que, por ejemplo, hijos, sobre todo los hijos, cuando todos fuimos hijos en algún momento, y yo estoy seguro que todos en algún momento le dijimos a mamá o a papá, ¿verdad?, pues tú tienes que alimentarme, es tu obligación, ¿verdad? Es tu obligación darme de comer, porque yo no te pedí nacer, tú me trajiste al mundo, entonces es tu obligación. ¿Cuántos lo hicieron alguna vez? No, solamente yo me hicieron sentir bien pecador. Yo sé que no es cierto, hermano. En algún momento lo pensamos o lo dijimos. Pero ¿qué sucede? Que eso es una mentira, porque nuestros padres no están obligados a amarnos. Un papá no te ama o te cuida porque está obligado. Lo hace por amor. ¿Sí o no? Cuando usted cuida a sus hijos, ¿a usted quién le pone una pistola en la cabeza para que los cuide? Mire, hay gente que ni obligándolos, ¿verdad?, aman a sus hijos. Háganles lo que quieran, pero no van a amar, ¿verdad? Porque el amor es una decisión. Y así como el amor es una decisión, lo que impulsa ese amor o lo que resulta del amor es la honra. Por eso la Biblia dice, o lo que estamos estudiando dice que la honra empieza en Dios y termina en Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. No es que Dios tenga amor, es que Dios es amor.
que parte del amor y parte de todo esto y parte de la honra es poder servirlo en todo lo que Él quiera. Es una honra mutua. Él nos ha honrado con la vida y nosotros le honramos con nuestra vida. Le regresamos la honra, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces nosotros tenemos que entender que la honra empieza en Dios y termina en Dios. No puede haber de otra manera. Fíjense, el primer mandamiento de la ley, en Deuteronomio 6:5, Levíticos número Deuteronomio 6:5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la primera palabra que aparece ahí es amarás. Que lo que acabamos de decir, que amar es honrar. Entonces lo que dice el versículo es: honrarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios en este nivel en el que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean consagrados a Él. Nosotros no podemos decir amar a Dios si lo amo con mis pensamientos, lo amo con mi corazón, pero no lo amo con mis acciones. Si yo digo amar a Dios y honrar a Dios, pero mis acciones son contrarias a lo que yo estoy diciendo, entonces realmente no estoy honrando a Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, en algo tan sencillo, mire, regresando a la alabanza, en algo tan sencillo como la alabanza, mire, espero no pisar el callo a nadie. Yo te decía que la palabra de Dios nos habla y nos dice la manera en que nosotros tenemos que alabar a Dios, ¿verdad? Entonces hay lugares, otros lugares, donde se enseña que la danza, por ejemplo, es pecado. Que danzar es en el espíritu, porque en la carne no se puede. No, así lo enseñan en otros lados. Gracias a Dios aquí no. Pero en otros lados te dicen que si tú danzas en el templo, tú estás ofendiendo a Dios. Eso dice. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice alabar al Señor con pandero, con danza. Entonces, si yo le digo a Dios: Señor, yo te voy a dar, yo sé que la Biblia dice que hay que alabarte con pandero, con danza, con flauta, con cuerdas, con júbilo, con algarabía. Yo sé que eso dice, pero como a mí no me gusta, yo te voy a alabar a como a mí me gusta. Y aunque parezca algo tan sencillo, ¿verdad? Aunque parezca algo tan diminuto, ese algo que no estamos haciendo como Dios lo dice, es una deshonra a Dios. Danzar o alabar a Dios es una expresión del alma. Y una vez alguien me dijo: hermano, es que tú danzas en la carne. Le digo: pues sí, ni modo que el espíritu se me salga y ¿verdad? Pues estoy en la carne, hermano, no sé qué esperar. Y estoy en buenas carnes, hermano. Ni modo que el espíritu se me salga y el espíritu dance acá y la carne acá, ¿verdad? Pues no existe eso. No es que David danzaba en el espíritu. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién les enseñó esa doctrina? ¿De dónde salió? Salió del cerebro de uno que no le gustaban las cosas de una manera y las quiso hacer a su manera. Pero dice la palabra del Señor, fíjate qué tremendo esto. Dice la palabra del Señor que el que le cambie una letra, una coma a la palabra del Señor, le añade o le quite. Una vez un hermanito, que son hermanos, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa: ciertamente la danza no te salva, ¿verdad? Además, cantar no te salva, alabar a Dios no te salva. Lo que te salva es la fe en Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, dice la Biblia. El fundamento es Jesús, y de ahí para arriba todo lo demás es poner lo que ya está escrito ahí. Si tú no cumples alguna de esas cosas, pues igual no pierdes la salvación, pero te pierdes el beneficio de lo que es honrar a Dios.
tú honras a Dios con todo lo que Él dice que lo honres, van a venir bendiciones y beneficios a tu vida. Por ejemplo, ahorita lo acabamos de ver, Salmo 149. ¿Cuál es el beneficio de alabar a Dios con todo tu corazón? Él te da la autoridad para derrotar a tus enemigos. Pues hay gente que viene a la iglesia, viene amargada, viene frustrada, y lo último que hace, la verdad, está la alabanza y ellos están atrás enojados porque, no sé, ¿verdad?, se les atravesó una mosca en el camino o qué sé yo. Están enojados, ¿verdad?, y están ahí nomás. Y todo el mundo está. Y llegan y se van igual. ¿Por qué? Porque se les olvidó aplicar la honra y honrar a Dios con la alabanza. Y en eso, si hubiera hecho eso, ya ahorita se sentirían, mire. ¿Cuántos se sienten así? ¿No? ¿Cuántos venían así como tensitos así? Y la alabanza que te liberó Dios, ¿verdad? Porque cuando tú honras a Dios como Él dice que lo honres, la palabra misma te honra a ti. Todo empieza en la honra, hermano. El pecado es deshonra, pero cuando tú honras a Dios, el pecado es quitado. Porque honrar a Dios debe ser el primer punto de nosotros. El primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Honrarás a Dios. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se ve cuando elegimos obedecer su palabra por encima de nuestras conveniencias. Esto es la honra a Dios. Obedecer la palabra por encima de lo que yo pienso que es o por encima de lo que conviene. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia me dijera que para alabar a Dios me tengo que colgar de ese poste, yo me cuelgo de ese poste. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, tengo como 30 kilos encima. De más, ¿no? No creo que peso 30 kilos. Bueno, fuera. No, tengo como 30 kilos de más. Pero si Dios me dice que tengo que trepar, ahí me trepo, hermano. Porque honrar a Dios no es cuestión de juego. Honrar a Dios es obedecerlo en todo lo que Él diga, aunque no me guste, aunque no lo entienda, aunque no me parezca. Se ve cuando le damos lo mejor de nuestro tiempo, talento y tesoro. 1 Samuel 2:30 dice: yo honraré a los que me honran. Es una promesa inquebrantable. 2 Samuel 2:30. Bien, esto es la honra a nuestro Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la honra en el hogar. Éxodo 20:12, que ya lo leí, es claro cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esto no es un mandamiento opcional, es el único con una promesa explícita de bendición y longevidad. Fíjate, el poder de honrar a nuestros padres en casa. Y esto sobre todo para la gente, mire, normalmente pensamos en los jóvenes cuando hablamos de este versículo y pensamos que los adultos ya no tenemos que honrar a nuestros padres porque ya nosotros vivimos aparte, ¿no? Ya cada quien tiene su vida y mamá, pues ya tú ya estás grande, yo ya tengo mi vida, entonces pues tú allá, yo acá, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. ¿Saben cuál es uno de los problemas que acosan actualmente a la sociedad? Es la falta de honra. Se ha perdido el respeto y la honra dentro de la iglesia, se ha perdido el respeto y la honra dentro del hogar. En el hogar, ya papá y mamá no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el huerco chiflado, que si no hacen lo que quieren, hace un escándalo. Y con tal de que no hagan escándalo, le dan lo que quieren. Yo me acuerdo, ¿verdad? Todavía me tocó esa etapa. Mi mamá era como más light, pero mi papá, ese no tenía misericordia. Mi papá, si él decía era azul y yo decía era azul cielo, vaya, con la pura mirada controlaba. Ya sabía yo que me iba a ir bien mal. Y miren, le voy a decir una cosa: yo fui bien problemático de hijo, de veras. Fui bien problemático, porque todo quería yo tener razón.
Siempre quería tener la razón. Y entonces yo siempre discutía. Obviamente yo no era cristiano, no conocía a Jesús. Pero pues mi familia tampoco nos enseñó, pero mi papá era bien así, ¿verdad? Y ese asunto, aunque a muchos no les gusta, es la parte correcta que deberíamos de regresar. A esa parte donde se honraba a los padres, donde papá decía cállese y se callaba. Donde papá decía ve, lava los trastes, y no decías por qué, no, ve, lávalos, ¿verdad? Aquel donde aunque ya estaban casados y con hijos y papá y mamá decían era él, ¿verdad? Porque uno de los problemas que acosan actualmente a la juventud y al mundo es la corta vida que ahora se tiene. La vida de la gente se ha cortado y a veces no la sabemos por qué, pero ¿saben por qué? Es por la falta de honra. Por la falta de honra, porque si nosotros no honramos en el hogar a papá y a mamá, la vida se acorta. La vida se acorta. Y decimos, es que mi mamá no se lo merece, es que mi papá no se lo merece. Aquí no estamos mirando si papá o mamá se lo merece. Aquí estamos mirando que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te dio. Tenemos que aprender a honrar en casa a nuestras autoridades. Es el único mandamiento que trae una promesa explícita de bendición y longevidad. Dice, pero ¿qué pasa si mis padres no son perfectos? ¿Qué pasa si me hicieron o me fallaron, se midieron o me fallaron? La honra bíblica no significa aprobar el pecado o permitir el abuso. Significa reconocer su lugar de autoridad y paternidad que Dios les dio y tratarlos con respeto aún en medio de las diferencias. Mire, mi mamá y yo voy a hablar de mí porque no puedo hablar de ninguno de ustedes porque no los conozco, pero voy a hablar de mí. Mi mamá y yo somos agua y aceite. De veras, yo amo a mi mamá, la amo mucho, de verdad. Y me ha costado muchísimo trabajo aprender a honrarla. Porque como les decía, yo desde chico fui bien rebeldón. Yo siempre tuve mis propias ideas y yo siempre me formé mi propia vida. Me la forjé desde niño. Yo salí de mi casa a los 17 años cuando conocí a Jesús. Cuando yo conocí a Jesús a los 17, salí de mi casa y me hice cargo de mí desde los 17 años. Me lavé, me planché, me trabajé, todo lo que he tenido yo lo hice, ¿verdad? Y una de las razones por las que salí de casa es porque mi mamá y yo teníamos muchísimas diferencias. En aquel entonces mi mamá pues no era cristiana y yo era recién convertido y teníamos diferencias en cuanto a eso. Entonces eso provocó muchos conflictos al principio y para mí fue completamente difícil aprender a honrarla a pesar de que tenía ideas diferentes, porque mi mamá nunca fue una mujer mala. Realmente mi mamá ha sido una muy buena mujer en todos los sentidos. De verdad, se pasa de buena, hermano. Yo le digo a mi mamá, mami, tú vives en la nube 9, ¿verdad? Yo estoy como por la 7. Entonces mi mamá es de las personas que le hacen algo y ella se queda callada, llora, pero para ella y no pasó nada. Y yo soy de los que me hacías algo y me decía, me las vas a pagar y ahorita vas a ver. Y mi mamá siempre me tomaba el rollo, no hables así, hijo, no seas así. Cuando mi papá se divorciaron, yo decía, no, mi papá esto y lo otro. Y mi mamá, cállate, es tu papá. Los problemas que tuvimos nosotros son de nosotros. Tú tienes que amar a tu papá y honrarlo. Y no era cristiana, hermano. Entonces mi mamá me enseñaba muchas cosas que para mí eran un conflicto, porque pensábamos diferente. Y aún ahora, que yo tengo 47 y casi 47 años, seguimos teniendo a veces diferencia de ideas. Pero, ¿qué creen? Que ahora ya aprendí a quedarme callado, ¿verdad? Tragarme mis palabras y decirle sí, ma. Sí. O sea, no importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ella. Lo que importa es que la Biblia dice que yo la debo de honrar, la debo respetar, aunque no esté de acuerdo. Mi mamá fue una buena madre. Mi papá a lo mejor no fue un buen padre,
Yo platico esto mucho y no lo digo con dolor, ¿verdad? Ya no lo digo con dolor. Cuando mi papá murió, yo lloré, pero lloré porque no me dio tristeza que mi papá muriera. De eso lloré porque no me dio tristeza. ¿Verdad? Mi papá y mamá se divorciaron y nunca tuvimos una cercanía. Y nunca mi papá buscó tener una cercanía conmigo, ¿verdad? Y yo que estaba inmaduro, pues menos, ¿verdad? Pues yo inmaduro, ¿verdad? Y sin Cristo, pues no busqué una cercanía con mi papá. Y ya no hubo tiempo, porque de repente, ya como a los 19, 20 años, que fue cuando mi papá falleció, yo estaba viviendo en Monclova y allá me avisaron que mi papá había muerto. Muchos años después, mucho tiempo después, Dios sanó una herida en mi corazón con referente a mi relación con mi papá, porque yo todo el tiempo decía lo mal padre que él había sido. Todo el tiempo yo andaba hablando de lo malo que él había sido, todo el tiempo, de verdad, era algo que me salía del corazón, ¿verdad? Porque para mí, ¿verdad? Yo decía tengo un primo que lo quiero mucho, que se llama mi primo Iván, y él y yo somos como hermanos. Y bueno, mis tías siempre se molestaban mucho porque yo decía cosas de mi papá, pero decían, es que yo no puedo decir otra cosa más que lo que yo viví, ¿verdad? Y un día mi primo, que es ser cristiano, yo ya cristiano, me dijo, mira, no digas nada. A lo mejor él no fue buen padre contigo, pero ellas son sus hermanas, y pues a lo mejor con ellos sí. Y yo empecé a mirar cosas. Dije, bueno, mi papá fue un buen hijo, porque siempre vio por su madre y por su padre. Mi papá fue un buen hermano porque siempre fue cuidando a sus hermanos, dándoles y ayudándolos. Fue un buen tío porque ayudó a sus sobrinos. A lo mejor conmigo no fue un buen padre, no sé por qué, ¿verdad? A lo mejor yo era muy difícil, o qué sé yo, ¿verdad? Pero pues no fue para mí un padre que yo pudiera haber amado. Pero después de muchos años, voy a algún lado, esperen, no estoy hablando de mis dolores, porque les digo de verdad, Dios ya sanó eso. Y les voy a explicar cuándo fue. Después de mucho tiempo, Dios empezó a tratar conmigo acerca del amor del Padre, porque yo, aunque amaba a Dios, yo no podía ver a Dios como Padre, no podía ver a Dios como papá, no podía, porque había una herida en mi corazón, una figura paterna que nunca existió realmente, y eso me impedía ver a Dios como Padre. Entonces Dios era mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi capitán, mi todo, pero no podía yo verlo como papá. Aunque yo le decía, tú eres mi padre, yo no podía verlo como papá Dios, porque no había esa figura en mí. Y un día, orando a Dios, me dormí, tuve un sueño y veía yo a mi papá sentado. Si chillo no se fijen, porque siempre chillo por esto, pero ojalá que no chille, porque no quiero que quede grabado ahí. Pero yo tuve un sueño donde yo veía a mi papá sentado en un sillón mecedor, ¿verdad? Y él estaba ahí. Y estaba fuerte, se veía fuerte mi papá, porque mi papá siempre fue muy fuerte hasta que se enfermó de diabetes. Pero él estaba bien fuerte, el papá. Y entonces yo lo veía y me le quedaba viendo, y mi papá me extendía los brazos. Y yo me sentaba en su regazo como si fuera un bebé que había chillado. Me le sentaba yo en sus brazos a mi papá, en sus piernas. Mi papá me mecía y me abrazaba. Y me decía, perdóname, hijo, perdóname, yo te quiero y siempre te quise. Y yo lloraba muchísimo en el sueño, y aquí también estoy chillando. Y ese día desperté llorando, y por primera vez sentí amor por mi papá. Por primera vez sentí amor por mi papá y empecé a extrañarlo. Nunca había extrañado a mi papá. Y ahora me acuerdo de mi papá y lo extraño, y yo digo, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá y yo tuviéramos una cercanía así? Pero en ese momento Dios sanó mi corazón de eso, ¿verdad? Y la deshonra que había hacia mi papá, porque yo lo estaba deshonrando, aunque yo tenía la razón, ¿verdad? Porque sí, papá se portó mal, engañó a mamá y me abandonó, me dejó en el peor momento de mi vida, en la adolescencia, ¿verdad? En la niñez, niño pasando adolescente, y se portó muy mal, ¿verdad? Yo estaba deshonrándolo al no amarlo y al estarlo criticando y juzgándolo, ¿verdad? Y desde ese momento yo dejé de juzgar a papá, y de verdad yo amo a mi padre, aunque no lo tengo aquí,
Cada vez que yo me quiero acordar de lo malo, Dios me recuerda ese momento donde Él me cargó en ese sueño. Yo estoy seguro que Dios le permitió porque mi papá fue salvo. Mi papá, antes de morir, una amiga mía que se llama Julieta, que también la quiero mucho, le habló de Cristo, aceptó a Jesús, se arrepintió papá, ¿verdad? En su agonía, y al poco tiempo falleció, así que se cumplió la promesa, ¿verdad? Que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Entonces, Dios sabía mi corazón, yo amaba a Dios, yo lo honraba, pero faltaba esa parte. Yo tengo que honrar a papá y a mamá, porque si yo no honro a papá y a mamá, la bendición no viene sobre de mí y mis días se acortan. Tengo que aprender a honrar a mis padres por encima de lo que ellos hicieron o no hicieron. No estoy llamado a juzgarlos, no estamos llamados a criticarlos, estamos llamados a respetarlos y a honrarlos. Es una promesa poderosa, hermano. Mire, poco tiempo después me enfermé. Yo estoy seguro que si Dios no hubiera previsto esa enfermedad que venía y me hubiera sanado de ese rencor que había hacia mi papá, de esa deshonra, yo no estaría aquí con ustedes. Dios alargó mis días en la tierra, ya estaban contados. Yo llegué a pesar 34 kilos. Estuve casi un año enfermo, enfermo, mal. Y no había quien me curara. Y yo le clamé a Dios, y estoy seguro que Dios me escuchó, pero porque yo estaba cumpliendo lo que Él había dicho. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. No soy perfecto, todavía me equivoco porque todavía tenemos el carácter como medio de perro. Pero ¿qué creen? Que ya es menos que antes, y cada vez que vamos a brincar nos mordemos la lengua para no, ¿verdad? Dice la Biblia, si hay algo que te impida entrar al reino de los cielos, córtalo, ¿verdad? Y como lo más largo, más grande que tengo yo es la lengua, pues me la tengo que morder a cada rato. Entonces, ¿qué significa honrar a nuestros padres? Significa perdonar, soltar resentimientos y, cuando sea posible, buscar la reconciliación. La rebeldía contra los padres es una raíz de amargura que contamina muchas áreas de nuestra vida y nos cierra puertas de bendición. Ahora vamos a hablar de otro tipo de honra. Hemos hablado acerca de honrar a Dios, que es el primero, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es honrar a Dios. Hablamos de la honra a los padres, que también es una bendición. Pero quiero hablarles acerca de lo que dice Hebreos 13:17. Fíjense lo que dice Hebreos 13. Ya me lo acabo, hermano. O trae mucha prisa. Dice la semana, sí, porque yo vengo caminando y vivo bien lejos. 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en imitar su fe. Aquí es donde a menudo se confronta la religiosidad y la rebeldía. La Biblia nos enseña claramente en este versículo, ¿verdad?, que aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros en la iglesia, ¿verdad?, nosotros tenemos que obedecerles. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de rendir cuentas. Así ellos lo harán con alegría y no quejándose, lo cual sería inútil para ustedes. Honrar a nuestros pastores y a quienes nos enseñan la palabra de Dios no es idolatría. Mire, hay mucha gente que malentiende. Yo me he topado con esto. Hay gente que dice, no, es que yo voy a la iglesia, pero yo me someto a Dios. A Dios, ¿no? Al pastor no. ¿A ese qué? Pero volvemos al primer punto. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? Obedeciendo todo lo que su palabra dice. Si yo no obedezco la palabra, estoy deshonrando a Dios. Y si la palabra de Dios dice que yo tengo que obedecer a mis pastores y a mis líderes, ¿qué tengo que hacer? Obedecerlos. Efectivamente. Ahora, esto no se trata de obedecerlos al punto
que hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque alguien me decía, ¿hasta dónde tenemos que obedecer a Dios? Bueno, nosotros tenemos un sentido común. Si el pastor viene y me dice, ¿verdad? Hermana, véngase, vamos a robar el Oxxo de aquí de la esquina. ¿Está usted loco? ¿Qué le pasa? ¿No? O si el pastor viene y le cierra el ojo y le dice, hermana, vámonos por allá. Pues obviamente no, que va en contra de la palabra. Pero si mi pastor me dice, ven a la iglesia, ora, ayuna, lee la Biblia, predica, ven y sirve en la casa de Dios, y me pone gorro con todo eso, ¿verdad? Y es un cadillo, y ahí está el pastor, y diezma, y ofrenda, si me está diciendo lo que la palabra de Dios dice, y yo no obedezco lo que me está diciendo, porque lo que me está diciendo es la palabra de Dios, entonces yo estoy deshonrando a Dios y estoy deshonrando a mis pastores. Por eso dice la palabra del Señor, someteos a vuestros pastores, ¿verdad? Porque ellos son los que velan por nuestras almas. Y hagámoslo de tal manera que no seamos una carga para ellos, sino que sea que ellos lo hagan con alegría, ¿verdad? Mire, yo he vivido la vida cristiana con pastores. Y de verdad, hermanos, a veces me tocaba ver, porque había hermanos y hermanas en la iglesia que, hijos de Cristo, de veras. Ay, los hermanitos, nada más eran puras quejas y puros problemas. Y de verdad, me tocaba mirar al pastor entrar y ver a los hermanos cuando los veía y hacía. Y uno puede decir, ay, qué pastor tan falta de amor. No, hermano, es que esos hermanos son un cadillo, hermano. Ya dice la Biblia ahí, someteos a vuestros pastores para que lo hagan con alegría. O sea que hay manera de hacerlo sin alegría. Como quiera el pastor te cuida, ¿verdad? El pastor te ama y te va a prestar sus oídos. Pero aunque usted no sea una buena oveja, el pastor se va a sentar a escucharlo. Aunque usted no sea una buena oveja. Pero si usted es una buena oveja, el pastor se va a sentar a escucharlo con alegría, con algarabía. Lo va a ver. Y en lugar de querer correr hacia el otro lado, va a correr hacia usted y le va a abrazar. ¡Ay, mi oveja! La consentida, la que me obedece. Yo le decía a los hermanos que esto no es extraño, porque aunque Dios no tiene hijos favoritos, Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Sin embargo, el corazón de Dios siempre se inclina hacia aquel hijo que es obediente. ¿Sí o no? Usted en su casa, por ejemplo, ¿quién tiene más de 2 hijos? ¿O tiene 2 hijos, por lo menos? 3. Y aunque usted ama a sus hijos por igual, a todos, yo le aseguro que hay con uno o con 2, ¿verdad? Con quien tiene más afinidad. Y normalmente es con aquel que nunca le da guerra. Uno dice, ay, mis hijos los amo. Pero ay, es terrible. Gritón, chillón, patalón. Pero lo amo. Pero el otro, uy, es un pan de Dios. ¿Verdad? No me da guerra. Lo llevo a donde sea y lo siento y ahí se queda. El otro lo siento y a los 5 minutos tengo que andar correteando por todos lados. Y hay una afinidad, cuando usted ama a sus 2 hijos, hay una afinidad con aquel, ¿verdad? Que se porta mejor. Eso es así. Entonces, es lo mismo, porque los pastores, en cierto momento, la palabra de Dios dice que se convierten en nuestros padres espirituales. Son nuestros padres espirituales, son los papás que Dios nos ha dado espiritualmente aquí en la tierra. Aparte de nuestros padres físicos, esta misma promesa de honra a tu padre y a tu madre funciona para los pastores. Honra a tus pastores, honra a tu padre y a tu madre, a tu pastor, a tu pastor. Al revés, pastora, pastor. ¿Qué pastor? A tu pastor y a tu pastora. Si los honras, vas a ser de larga vida y todo te va a salir bien. Pero los vas a honrar porque Dios dice que los honres. Los vas a honrar porque lo que te están hablando es la palabra de Dios, porque te están enseñando, te están dando su tiempo. Yo como he vivido cerca de pastores, yo sé
que muchas veces los pastores sacrifican tiempo con su familia o con sus hijos para poderle dar tiempo a la iglesia. Y a veces la iglesia somos bien ingratos, hermanos, porque en lugar de ser un apoyo para nuestros pastores, somos su cadillo en el zapato, ¿verdad? Y tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades, porque la honra, hermanos, hacia nuestros pastores también trae bendición. Honrar a nuestros pastores y a quien nos enseña la palabra de Dios no es idolatría, es reconocer la unción, el llamado y la autoridad que Dios les ha conferido. La religiosidad, fíjense, nos lleva a criticar, juzgar y descalificar a la ligera. La rebeldía nos impulsa a desobedecer, a murmurar y a crear división. Ahora, ¿qué es la paternidad espiritual? La paternidad espiritual es la relación que Dios establece entre un creyente y un líder espiritual que lo guía, lo discipula, lo corrige y lo forma en el camino de la fe. En primera Pablo le dijo a Timoteo: aunque tengas 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres. Es 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15. Creo que sí, porque luego me equivoco con los versículos, capítulos. Primera de Corintios, ¿qué dije yo? 4:15. Sí, estoy en 15:4. 4:15 dice, fíjese: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No es que tú vas a tener 10,000 padres espirituales, tú tienes un padre espiritual que es tu pastor. Y como padre espiritual tienes que aprender a honrarlo. Hay una intimidad, un compromiso y una responsabilidad diferente en la paternidad espiritual. Cuando honramos a nuestros pastores, valoramos su tiempo y esfuerzo, orando por ellos, siendo puntuales, participando activamente. Mire, ¿sabe cuál es uno de los dolores más grandes que los pastores tienen? Que la gente no quiera servir, o que la gente no quiera venir a la iglesia. De verdad, hermanos, yo vi a los pastores llorar porque ellos vienen con todo su corazón a abrir la casa de Dios, ¿verdad? Llegan temprano y están aquí esperando a que la iglesia llegue y no llega a la iglesia. Entonces uno dice, ¿verdad? Gloria a Dios por los que llegaron, bendito sea el Señor, y se alivia. Pero si el pastor sabe que la congregación tiene 50 miembros y solamente llegan 10, ¿verdad? Dice: ¿dónde están mis otros 40 hijos? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y yo sé que todo el mundo tiene su pretexto para no venir a la iglesia. Yo sé, porque también lo hemos hecho nosotros. Ay, estoy cansado, es que trabajé, es que me duele la patita, me duele la cadera, ¿verdad? La reuma. Y de repente vemos hermanos, ¿verdad? Con los hermanos que nos dijeron, vienen caminando ahorita, ¿verdad, hermano? Se vinieron caminando. Fíjate nada más, la hermana que vive bien lejos, ¿verdad, hermano? Que usted vive bien lejos y también se vino caminando. Y de repente vemos hermanos que vienen de bien lejos, se vienen caminando, ¿verdad? Y de repente vemos hermanos que sabemos que tienen coche y no llegaron a la iglesia. ¿Y qué están haciendo? Están deshonrando. Están deshonrando a la iglesia, deshonran a su pastor. Porque el pastor viene para poderles dar una palabra de parte de Dios, pero les importó más otras cosas. Entonces, tenemos que aprender a honrar. Fíjense, esta es la manera en que honramos a nuestros pastores: orando por ellos, siendo puntuales, participando activamente. Respetamos su dirección, aunque no siempre le entendemos de inmediato, confiando en que buscan lo mejor para la congregación. Hay veces que el pastor dice: vamos a hacer esto, y todo el mundo siempre tiene una mejor idea, porque todos tenemos una mejor idea siempre, ¿verdad? Y a veces decimos: ay, no, ese pastor nos va a hacer, y eso está bien mal, así no, porque honramos la dirección de nuestros pastores, nos guste o no nos guste, los honramos, ¿verdad? El día que usted tenga una congregación, usted sea el pastor,
usted va a tomar las decisiones. ¿Y qué cree? Va a tener un montón de gente atrás de usted diciéndole, así no se hace. Y usted va a terminar haciendo lo que usted quiere porque es la congregación de Dios agradable a usted. Amén. Entonces nosotros honramos a nuestros pastores, siguiendo su dirección, los sostenemos. ¿Cómo sostenemos a nuestros pastores? Con nuestras ofrendas, con nuestras oraciones, defendiendo su reputación. Mire, hermano, híjole, en una ocasión alguien vino en la segunda iglesia donde yo estuve congregado, que fue la iglesia de Asamblea de Dios. La pastora de ahí era la pastora Rosario Pérez Lara, una mujer de Dios tremenda. Yo nunca tengo nada malo que decir de ella porque es una mujer de Dios, ¿verdad? Y un día una persona me vino a decir, porque la hermana, pues ella siempre traía bastantes joyas y le gustaban las pulseras, las cadenas, todo eso ella usaba. Y un día alguien me vino a decir, no, es que esa pastora nomás puro dinero y nomás le gusta el dinero y que bla, bla, bla. Y a mí me dio tanto coraje, hermano, porque yo había estado con ella, ¿verdad?, en algunas ocasiones, ¿verdad?, y me había dado cuenta de por qué tenía cadenas y por qué tenía pulseras. Fíjense, en una ocasión, después de un aposento de oración, nos dijo la pastora que si la acompañaba, porque iba a ir a entregar una despensa a una familia. Pues uno, cuando uno dice una despensa, pues uno espera una despensa. No, hermanos, era una camioneta que ella tenía y toda la parte de atrás de la camioneta estaba llena, hermanos, ¿no? O sea, no crea que compró la leche de Chapulín Colorado, no, llevaba leche buena, cosas buenas, hermano. Ella había sido jueza ahí en Veracruz. Entonces no vivían mal porque ella había tenido su carrera y había dejado la carrera para servir a Dios, pudiendo no hacerlo, ¿verdad? Porque ella pudo haber seguido su carrera, pero ella decidió dejar la carrera para poder servir a Dios. Y llegamos con la familia, y la familia era una familia que tenía mucha necesidad. Baja todo lo bajamos, vamos, todo, la familia contenta. Y le dijo al varón, ¿y cómo estás? Porque no tenía trabajo, no había conseguido. No, pastora, pues fíjese que no, esto, que no sé qué lo otro. Mire, hermano, Dios lo sabe, que no le miento. Las pulseras y las cadenas, mire, véndelas en el empeño, quédate con el dinero. Nomás se quedó con la cadena, una cadenita que ella traía y su anillo de bodas. Todo lo demás se lo entregó. Quedé así, de verdad, hermanos, quedé así. Es que a veces la gente habla a la ligera, hermano. A veces la gente critica a los pastores sin saber su vida. Una ocasión, hace poquito, alguien me dijo, no, es que ese pastor Cash Luna, le digo, ¿y tú ya viviste con él? ¿Has convivido con él? ¿Hablaste con él alguna vez? ¿Te sentaste a comer? No, pues es que en internet, no, mi hijo, estás más tronado y más pelado que la cola de un tlacuache. Sí, mi hermano. ¿Cómo podemos nosotros atrevernos a escuchar una crítica a una persona de la que nunca hemos visto, hermano? No nos consta. ¿Sí o no? No sé. A mí me dicen, es que defiendes a Cash Luna. No lo defiendo, estoy defendiendo su reputación, porque a mí no me consta que lo que tú estás diciendo sea correcto, y a ti tampoco te consta. Estás deshonrando a Dios, deshonras a Dios, deshonras el evangelio. ¿Sabes por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Porque en la iglesia estamos peleando unos con otros. A veces llegamos a la iglesia y nos cae mal la hermana aquella vieja me cae bien gorda, si tiene cara como de limón agrio, ¿no? Ni sabemos, hermano, no, ni siquiera le hablamos. ¿Cómo vamos a ver si tiene problemas o no el hermano, ¿verdad? Y así hacemos a veces con los pastores, hermano. Usted no sabe, a veces el pastor viene aquí, predica y trae un montón de broncas en su vida porque tiene una esposa, ¿verdad? O sea, los pastores tienen sus broncas, hermano. Y viene el pastor y tiene su esposa, Dios lo guarde, tiene sus hijos, ¿verdad? Y cada hijo tiene un problema diferente, y aún así los pastores vienen aquí, nos dan su tiempo, nos dan su amor, y aun cuando los ocupamos van a nuestra casa, oran por nosotros, y a veces nos atrevemos encima de todo eso a criticar. El pastor como que hoy vino amargadito porque como que no me habló. ¿Usted
que sabe, hermano, abrácelo. Pregúntele, pastor, ¿cómo está? ¿Qué tiene usted? ¿En qué le puedo ayudar? ¿No? Ya voy a acabar. La falta de honra a la autoridad espiritual es un obstáculo para nuestro crecimiento. Nos desconecta de la cobertura y de la impartición y de las bendiciones que fluyen a través de esas vasijas. Un corazón rebelde no puede recibir plenamente lo que Dios tiene a través de sus siervos. Esto se lo voy a leer así como va, porque está bonito. Dice: la bendición de un corazón que honra. La honra no es una imposición, para empezar. No se honra porque te obliguen. La honra, como yo lo dije al principio, ¿verdad? Honrar es amar. Y a ti nadie te puede obligar a amar a nadie. Yo siempre he pensado que si tú estás en una iglesia donde no concuerdas con el pastor, pues ¿qué haces en esa iglesia? Busca una iglesia donde tú concuerdes con el pastor. ¿Por qué? Porque estás siendo un cadillo en el pie del pastor y en la iglesia. Y al mismo tiempo tú no estás recibiendo bendición, porque nomás vienes a quejarte, a hablar mal de lo que se está haciendo, y es que no estoy de acuerdo en esto, y es que no estoy de acuerdo en lo otro, y nunca estás de acuerdo en nada, ¿verdad? Entonces, si no hay acuerdo, dice la palabra del Señor, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. Entonces el acuerdo es una honra mutua, ¿verdad? Yo soy tu pastor y tú eres mi oveja, y te voy a vender, te voy a dar la enseñanza, y tú me vas a dar tu honra, y yo voy a, y es así funciona. Pero si la oveja no quiere recibir, pues ¿qué hace la oveja en un lugar donde no se siente a gusto? Y se oye feo, hermano, pero es de veras. No podemos estar en un lugar donde nosotros estamos rebelándonos en contra de la autoridad. Si no me parece cómo se hacen las cosas, busque un lugar, porque hay muchas iglesias, hermano, y hay muchos pastores. Y Dios no le va a juzgar. Dios no le va a juzgar. Y a lo mejor al principio su pastor se moleste, pero si es para bendición suya y de su pastor, viene el mejor. De verdad. Oye, no le estoy queriendo hacer la iglesia al pastor, ¿eh? Le estoy hablando de algo real. Le estoy hablando de algo que es. La honra no es una imposición, es un principio divino que libera bendición. Eso es la honra, un principio que libera bendición. Cuando honramos a Dios, a nuestros padres, a nuestros pastores y a quienes nos enseñan la palabra, pasan las siguientes cosas. Me falta uno en la batería. Punto número 1. Activamos la promesa de la longevidad y el bienestar. Punto número 2. Abrimos puertas de favor y provisión divina. Punto número 3. Maduramos espiritualmente, rompiendo cadenas de rebeldía y religiosidad. Punto número 4. Experimentamos una mayor paz y gozo en nuestra vida. Punto número 5. Nos posicionamos para recibir revelación y sabiduría. Hoy el desafío es, ¿verdad?, que si hay algún área en tu vida donde la honra está siendo descuidada, si hay alguna raíz de rebeldía o de juicio hacia Dios, tus padres, tus líderes espirituales, es tiempo de confrontarla. La honra no es opcional, es el camino a una vida plena y bendecida. Si tú quieres la bendición, como te repito, a nadie se le obliga a honrar a nadie. Pero si tú no honras, te pierdes de las bendiciones que vienen a través de la honra. Si tú deshonras, hay consecuencias. Porque espiritualmente también suceden cosas cuando nosotros deshonramos. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, del hijo de David,